Cuando la guerra terminó, el mundo creyó que finalmente entendía lo que había ocurrido. Creyó saber quiénes fueron los héroes. Creyó saber quiénes fueron los villanos. Creyó saber por qué millones de personas murieron. Pero esa certeza era una ilusión. Porque la Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra de ejércitos, ni de fronteras, ni de ideologías enfrentadas. Fue también una guerra de relatos. Y uno de esos relatos fue una mentira. Una mentira tan bien construida, tan repetida, tan conveniente, que sostuvo decisiones políticas, operaciones militares y sacrificios humanos durante años. Y lo más inquietante es que no fue una mentira creada por ignorancia, fue creada con plena conciencia. Antes de que cayera la primera bomba, antes de que los soldados marcharan al frente, antes de que las ciudades fueran reducidas a escombros, esa mentira ya estaba lista. Porque ningún país entra en guerra solo con armas. Primero necesita una historia que contarle a su gente. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba agotada. Millones de muertos, economías destruidas, sociedades enteras traumatizadas. La gente no quería otra guerra, no quería complejidad, no quería matices. Quería una explicación simple, un culpable claro, una razón que justificara todo. Y ese deseo colectivo fue el terreno perfecto. Gobiernos, líderes y estrategas entendieron algo fundamental. Cuando una población tiene miedo, acepta casi cualquier respuesta, siempre que suene convincente. Así comenzó todo. Los discursos se llenaron de palabras como amenaza, defensa, necesidad histórica. Los periódicos repetían los mismos titulares. Las radios transmitían los mismos mensajes, una y otra vez. Se construyó la idea de que no había alternativa, que la guerra era inevitable, que no luchar significaba desaparecer. Y poco a poco, esa versión se convirtió en verdad. No porque fuera real, sino porque era útil. Mientras la población escuchaba promesas de seguridad y victoria, en despachos cerrados se redactaban informes muy distintos, documentos que advertían que el enemigo no era tan débil, que los recursos no eran suficientes, que las bajas serían masivas. Esos informes no llegaron al público. Muchos ni siquiera llegaron a los altos mandos. Porque reconocerlos habría significado aceptar que toda la narrativa se sostenía sobre una base frágil. Y nadie quería ser el primero en decirlo. Así, la mentira dejó de ser solo propaganda. Se convirtió en política, en estrategia, en doctrina militar. Los soldados fueron enviados al frente creyendo que luchaban por una causa clara, creyendo que el sacrificio tenía sentido, creyendo que alguien, en algún lugar, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero en realidad, estaban entrando en una guerra diseñada sobre una versión incompleta de la verdad. Y una vez que el primer disparo fue hecho, ya no había vuelta atrás. Cuando los primeros soldados cruzaron las fronteras, muchos todavía creían que aquella guerra sería corta. Creían que bastaría una demostración de fuerza. Creían que el enemigo se rendiría rápidamente. Creían que los sacrificios serían limitados. Eso también formaba parte de la mentira, porque desde el inicio los números contaban otra historia, una historia que casi nadie quiso escuchar. Las fábricas no producían al ritmo necesario, las reservas de combustible eran insuficientes, las líneas de suministro eran frágiles. Aún así, los discursos hablaban de confianza absoluta, de planes infalibles, de victorias aseguradas. En los cuarteles generales, los mapas se llenaban de flechas avanzando con precisión matemática. En la realidad, esas flechas representaban hombres caminando hacia el caos. Cada avance se sostenía sobre suposiciones optimistas. Cada ofensiva se aprobaba esperando que el enemigo reaccionara exactamente como se había previsto. Pero la guerra nunca sigue el guión. Muy pronto, las primeras derrotas comenzaron a aparecer. No eran derrotas visibles, no todavía. Eran retrasos, errores de cálculo, pérdidas aceptables, así las llamaban.
Los comunicados oficiales hablaban de ajustes tácticos, de reposicionamientos estratégicos, nunca de fracasos. Mientras tanto, en el frente, los soldados comenzaban a entender que algo no encajaba. Las órdenes cambiaban constantemente, los objetivos se modificaban a último momento, las promesas de refuerzos rara vez se cumplían, y aún así se les exigía avanzar, porque detenerse habría significado reconocer que la narrativa inicial era falsa. En muchas unidades, los oficiales recibían instrucciones contradictorias. Algunos intentaban adaptarse a la realidad, otros se aferraban al plan original, aunque ya no tuviera sentido. La presión venía de arriba. Aceptar la verdad implicaba consecuencias políticas, implicaba perder apoyo popular, implicaba admitir que miles de vidas se estaban arriesgando por una visión equivocada, y eso era inaceptable. Así, la mentira se volvió una jaula. Los líderes ya no podían salir de ella sin destruir su propia credibilidad. Los generales ya no podían cambiar de rumbo sin admitir errores irreparables. Y los soldados simplemente obedecían. En los territorios ocupados, la población civil también fue arrastrada por esa narrativa. Se les prometía orden, se les prometía estabilidad, se les prometía protección. Pero la guerra real no entiende de promesas. Ciudades enteras quedaron atrapadas entre decisiones tomadas lejos del frente. Decisiones basadas en informes incompletos, manipulados o directamente falsos. Cada día que pasaba, la distancia entre el relato oficial y la realidad se hacía más grande. Y aún así, la mentira seguía funcionando. Porque mientras la guerra avanzaba, nadie quería ser el primero en decir que todo había sido un error. Las victorias aisladas se exageraban, las derrotas se ocultaban, los números se ajustaban. Y cuando la verdad amenazaba con salir a la superficie, se la enterraba bajo nuevas explicaciones. Así, la guerra continuó, no solo por la fuerza de las armas, sino por la inercia de una historia que ya nadie se atrevía a cuestionar. Pero toda mentira tiene un límite, y ese límite estaba cada vez más cerca. El colapso no llegó de golpe, llegó en fragmentos. Primero fueron las señales que nadie quiso anunciar públicamente. Retiradas que se llamaban reajustes, derrotas que se llamaban sacrificios tácticos, territorios perdidos que se presentaban como movimientos calculados. Pero en el fondo, todos sabían que algo se estaba rompiendo. Las líneas de suministro comenzaron a fallar de manera irreversible. Las fábricas ya no podían compensar las pérdidas. Los soldados en el frente luchaban con equipos obsoletos, munición limitada y moral cada vez más baja. La mentira ya no podía ocultar el cansancio. En las ciudades, la población civil empezó a sentir el verdadero peso de la guerra. Escasez de alimentos, bombardeos constantes, familias separadas. Y aún así, los discursos oficiales seguían prometiendo resistencia y victoria. Porque admitir la verdad en ese punto no solo significaba perder la guerra, significaba admitir que millones habían muerto por una narrativa falsa. En los altos mandos, el ambiente cambió. Las reuniones ya no eran estratégicas, eran defensivas. Se discutía cómo justificar lo injustificable, cómo explicar lo inexplicable, cómo retrasar, una vez más, el momento de enfrentar la realidad. Algunos líderes comenzaron a culpar a sus propios generales, otros culparon aliados, otros simplemente guardaron silencio. La mentira empezó a fragmentarse internamente. Cada facción intentaba salvar su propia versión de los hechos. Cada decisión buscaba preservar reputaciones, no vidas. Mientras tanto, en el campo de batalla, los soldados entendían algo que nadie en el poder se atrevía a decir en voz alta. La guerra ya estaba perdida. No en términos territoriales, sino en términos morales. Se luchaba sin una visión clara, sin un objetivo alcanzable, sin una verdad que justificara continuar. Las órdenes seguían llegando, pero cada vez eran más difíciles de cumplir. Algunos soldados desertaron, otros simplemente dejaron de creer. Muchos siguieron luchando por inercia, por miedo
o por lealtad a sus compañeros, no a la causa. La mentira que al inicio había unido a millones bajo una misma bandera, ahora los mantenía atrapados en una guerra sin sentido. Y entonces comenzaron a aparecer las pruebas, documentos capturados, grabaciones, testimonios, pequeñas piezas de verdad que juntas mostraban una imagen devastadora. Se hizo evidente que decisiones claves se habían tomado ignorando advertencias claras, que informes críticos habían sido alterados, que la narrativa pública había sido cuidadosamente diseñada para ocultar la realidad. Pero incluso en ese punto, muchos eligieron no mirar, porque aceptar la verdad implicaba algo más aterrador que la derrota. Implicaba culpa. Culpa por las órdenes dadas, culpa por el silencio, culpa por haber sostenido una mentira cuando aún había tiempo de detenerla. Así, el final se acercó no como una sorpresa, sino como una consecuencia inevitable. La guerra ya no podía sostenerse ni con palabras, ni con propaganda, ni con promesas vacías. Solo quedaba enfrentar el derrumbe. Y cuando finalmente llegó el momento, no todos estaban preparados para lo que la verdad revelaría. Cuando la guerra finalmente terminó, el silencio fue ensordecedor. No hubo celebración inmediata para millones de personas. No hubo alivio, solo cansancio, ruinas y preguntas sin respuesta. Durante años, la versión oficial se mantuvo intacta. Se habló de errores inevitables, de decisiones difíciles, de sacrificios necesarios. La mentira no murió con el último disparo. Sobrevivió en libros, discursos y conmemoraciones. Porque era más fácil recordar una guerra con sentido que aceptar una guerra sostenida por una falsedad. Pero el tiempo tiene una cualidad implacable. Siempre trae la verdad de vuelta a la superficie. Archivos comenzaron a desclasificarse. Órdenes escritas a mano salieron a la luz. Informes ignorados reaparecieron completos, sin censura. Y entonces quedó claro. Quedó claro que muchas decisiones clave no se tomaron por necesidad militar, sino por conveniencia política. Que se sabía que ciertas ofensivas fracasarían, y aún así se ejecutaron. Que se entendía el costo humano, y aún así se aceptó. La mentira no fue un accidente, fue una elección. Una elección repetida una y otra vez, porque admitir la verdad habría derrumbado todo el relato construido. Para los soldados que sobrevivieron, la revelación fue devastadora. Muchos comprendieron que habían arriesgado su vida por algo que nunca fue completamente real, que el sacrificio que les prometieron como necesario había sido en parte evitable. Para las familias de los que no regresaron, la verdad llegó demasiado tarde. No hubo justicia completa, no hubo responsables claros, solo una comprensión amarga de que la historia, tal como se contó durante décadas, estaba incompleta. Hoy esa mentira sigue viva en muchos lugares, no porque falten pruebas, sino porque enfrentarlas resulta incómodo. Aceptar la verdad obliga a replantear héroes, decisiones y memorias colectivas. Obliga a admitir que incluso las causas que creemos justas pueden construirse sobre bases falsas. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo para siempre, pero no solo por las batallas que se libraron, sino por las verdades que se ocultaron. Y quizá la lección más inquietante no sea histórica, sino humana, porque la mentira que sostuvo aquella guerra no fue creada por monstruos, sino por personas comunes, convencidas de que ocultar la verdad era un mal menor. Una mentira aceptada por millones puede mover ejércitos, destruir países y marcar generaciones enteras. Y mientras no aprendamos a reconocerla a tiempo, seguirá repitiéndose, con otros nombres, en otros conflictos, con las mismas consecuencias. Esta no es solo una historia del pasado, es una advertencia.